Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Decía en el programa anterior, donde nos honró con su presencia el doctor Horacio Jagún Arena, que íbamos a tener en este programa a una gran argentina, a una persona que estudia, trabaja, escribe, recorre el mundo, conoce los temas y que está acaparando las academias, porque Academia de Ciencias Morales y Política, y el día lunes asumió como académica en educación, nada menos. Una magistral clase, te felicito, Marita, sinceramente. Me refiero a la doctora Marita Carballo. Como siempre digo, sin educación ninguna sociedad puede crecer. Yo empezaría, primero te felicito, bueno, magnífica gracias. Tu exposición, los datos que diste fueron numerosísimos y te dejo que vos con toda tranquilidad te expidas sobre esto. Bueno, un tema que a mí, digamos, como me preocupa desde hace tiempo, tiene que ver con la calidad de la educación, porque, digamos, es el futuro de un país, está muy en la calidad de la educación. Y entonces, para esta disertación hicimos un trabajo en Voices, una encuesta nacional en población general para ver cómo evaluaba la calidad del sistema educativo en sus distintos niveles y, digamos, y qué es lo que esperaba del sistema educativo. Hicimos eso en población en general y también hicimos grupos motivacionales entre jóvenes, en chicos del secundario, que es el sector que, digamos, de enseñanza, el nivel de enseñanza que tiene como mayores críticas o que tiene más dificultades hoy en día, donde, digamos, creció mucho la matriculación, pero no terminan los estudios y las evaluaciones de calidad son muy malas. Ayer diste el ejemplo de los planes PISA, las mediciones. Todo esto. Sí, PISA nos pone en un lugar muy malo entre en el contexto internacional, creo, ¿no? Exacto, entre los últimos y muy por debajo también de países latinoamericanos, de la mayoría de los países latinoamericanos, lo cual muestra un retroceso, porque además Latinoamérica en su conjunto también obtiene calificaciones muy bajas en PISA, o sea que Latinoamérica está en el 20% inferior, o sea que la situación es como muy seria y sobre todo, digamos, el tema de que tenemos dificultades para que nuestros chicos aprendan a leer y a entender los textos, o sea, no comprenden los textos que leen casi 5 de cada 10. Y esto 5 de cada 10, sí, claro. Lo dijiste ayer. Y esto hace que la inserción en el mundo laboral sea difícil, que desempeñarse en la vida sea difícil. Claro. Digamos. Y después está todo el aspecto que tiene que ver con la instrucción y la calidad de la instrucción y también con la transmisión de valores y demás. Y una de las cosas que aparecía como más interesante en nuestro estudio es que son los mismos chicos que te reclaman bastante el tema de que la escuela, digamos, y el colegio no deben solo transmitir contenidos, que por supuesto que sí, para desempeñarte en la vida, sino también enseñarte otras cosas que tienen que ver con valores para poder moverte después en sociedad y crecer. Sobre todo en este mundo globalizado y competitivo en el que cada día tenés que aprender un poco más, ¿no? Y ayer en la presentación tuya, el lunes, perdón, el doctor Avelino Porto dijo tantas cosas que yo te presenté como académica nomás, pues si no iban a pasarnos un programa sin poder mencionar todo lo que mencionó el doctor Porto, ¿no? Y el doctor Barcia, que estuvo también magníficamente bien. Sí, fue un acto muy magnífico, lindo, de mucha gente, muy lindo. Pero digamos, el foco para mí tiene que ver de lo que es el resultado de la investigación de lo que yo estaba diciendo, es que los argentinos no ponemos a la educación como prioridad. Digamos, en la agenda de los últimos 30 años tuvimos, en la década de los 80 era la inflación, en la década de los 90 era el desempleo y a partir del 2000, 2003 es la inseguridad que se ha establecido y no volvió a... Siempre sigue ocupando el primer lugar, ¿no? Sigue ocupando el primer lugar, ahora en segundo lugar, lamentablemente un problema que había sido superado vuelve, que es la inflación.
La inflación. Y en la corrupción y el tema de las drogas está apareciendo muy El tema fuerte. del narcotráfico también, ¿eh? Bueno, en cuanto al tema del narcotráfico, te cuento, en fines del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, nosotros hicimos un trabajo en 60 y pico Esta es la de empresa países. que vos presidís, esta... Sí, Voices, que está asociada Voices con que está en WIN, todo el mundo prácticamente. internacionalmente es WIN. Y lo que vimos ahí es que para el mundo, la pregunta era, ¿cuál es el principal problema mundial? ¿Cuál es el problema que el mundo tiene que resolver primero? Y lo que aparece en mayor medida en el total mundial es la corrupción. Y en nuestro país es el narcotráfico. A nuestro país el narcotráfico. Señala el narcotráfico en primer lugar. Este es un problema, digamos, que no es nuevo, pero que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Y antes decíamos que era de paso y ahora está instalado acá, ¿no, Marita? Y que preocupa mucho. En el mismo trabajo de educación, cuando nosotros conversábamos, digamos, con los jóvenes en los grupos, ellos nos comentan con mucha sinceridad en la problemática que tienen, que surge espontáneamente y que según ellos también afecta a la calidad educativa, que es el tema de las drogas y lo extendidas que están las drogas en el colegio secundario. Y hay leyes que se ocuparon de ese tema, pero no se les lleva la punta. Sí, parece. Yo me acuerdo cuando me tocó ser gobernador de mi provincia, en el 2004, se llamaba una ley Coprotón, que lo manejaba el Ministerio de Salud Pública, y las dos cámaras, gente de todos los partidos, la aprobaron por unanimidad. Pero está la ley, pero prácticamente como si no existiera. Bueno, hay muchas leyes buenas en el país que no se cumplen, ¿no? Es un tema muy central, digamos, que un poco nos caracteriza a los argentinos como un país un poco al margen de la ley, ¿no? Donde tratan de violar las leyes permanentemente. Sí. Y esto es algo, digamos, que nos está perjudicando mucho y también tiene que ver con la educación en valores, digamos, ¿no? En la formación. Que veía Marita el otro día, escuché, leí declaraciones de la iglesia, por ejemplo, Monseñor Arancedo, que yo tengo un profundo respeto, que es el presidente de la conferencia episcopal, tema del linchamiento, es decir, la defensa humano propia ante la falta de seguridad y de estas cuestiones de la droga y todo esto que vos estás planteando. Sí, hay una sensación de ausencia de Estado y hay, digamos, una reacción que no es buena, que es el ejercicio de la seguridad por mano propia, digamos. Eso. Y eso es algo tremendamente preocupante. Pero digamos, también es cierto que la inseguridad es algo por lo cual se viene reclamando mucho ya en toda la última década y digamos no hemos sido capaces de enfrentar seriamente y de, no digo resolver del todo porque es difícil, pero de paliar ese problema. ¿Y cuál crees vos que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, crees vos, Marita? Yo creo que, digamos, no soy una experta en seguridad, no, pero digo, para nada, pero sí me doy cuenta de que evidentemente lo que te dice la gente, es algo, es que es algo que tiene solución igual que la educación, solo en el mediano y largo plazo. Uno puede poner un paliativo de decir, bueno, circunstancialmente se pone más gente en la calle para que controle, bueno, sí, puede ser que durante un tiempo, pero sí seguro que son una serie de medidas sostenidas y sistemáticamente cumplidas durante un periodo bastante largo de tiempo, lo que va a hacer que la cosa se modifique de fondo. Y el problema que lo agrava mucho es el tema de la droga. Porque, digamos, hay un gran hartazgo social, ¿no? En esto, que cuando hablas con la gente... Sí, la gente está como desilusionada, ¿o no? Muy desilusionada de la clase política en general. Exacto. Digamos, como que más bien defiende como sus propios intereses, ¿no? Y no responde a las demandas de los ciudadanos. Un poco vencidos, sí, pero están bastante activos y esto es un tema, digamos, que ese accionar tiene que canalizarse positivamente. Sí, yo más que, usé mal el término, en realidad como desilusionados, quieren otra cosa, ¿no? De sus políticos, de sus funcionarios, diremos. Totalmente, lo que se quiere es, digamos, que se atiendan los problemas
y se encaren y se resuelvan y que la gente se sienta escuchada. Digamos, se puede entender que un problema no es tan fácil de resolver, pero si se ven acciones y voluntad política en esa dirección, eso genera un proyecto de futuro. Ahora hay mucha incertidumbre en relación al futuro, y al futuro económico, al futuro de la seguridad propia. Ahora, ¿y a qué cree que obedece eso? A que no hay una política de Estado seria en general, ¿no? Un plan de gobierno. ¿A eso cree que obedece esto? Yo creo que digamos que hay algunas digamos, situaciones o áreas que no están funcionando bien y que a lo mejor tienen un plan pero que no ha fracasado, digamos. Por ejemplo, en educación, si bien hay algunos avances en matriculación y podemos señalar una serie de cosas, también podemos decir que este gobierno se ha preocupado en el sentido de que ha invertido más en educación, pero no vemos los resultados en la calidad educativa. Entonces, digamos, hemos invertido, hemos dado computadoras, hemos hecho planes, subsidios, que son todas medidas que a priori uno piensa que pueden llegar a funcionar, pero no ha habido un plan de sostén de todo eso verdadero que haga que se modifique y mejore la calidad, sino más bien por el contrario. Como si fueran compartimientos estancos, ¿no cree, Marita, que es, y no un plan integral para que la cosa funcione? Exactamente. Yo me acuerdo que nosotros en aquella época le dedicamos el 33% del presupuesto a la educación, pero con un consejo de educación que la gente se incorporaba por concurso, no por razones políticas. Y yo creo que tenemos que volver un poco a esto. Tenemos premios Nobel, fuimos los líderes en América Latina, en el mundo, en muchos casos, ¿no? Yo creo que también sí, que desde la sociedad, digamos, si la opinión pública presiona mucho, ve un problema y presiona mucho para que ese problema se resuelva, es altamente probable que la dirigencia lo tome. Claro. Lo que pasa es que la agenda de los políticos no es igual a la agenda de la gente en muchos casos, ¿no? Y vos viste en la última elección, y todos coincidíamos con la agenda de la gente, todos los candidatos. Pero se llega a la función, y eso también tiene a mi criterio, alguna responsabilidad en la sociedad, que nos exige más a sus mandatarios a que cumplan el mandato que le han otorgado al darle el voto. Uno llegan a la función y se olvidan, no se cae una idea en algunos casos. Yo creo que somos todos un poco responsables, yo he cometido muchos errores en mi trayectoria, pero alguna vez tenemos que tratar de hacer mejor las cosas, me parece. Y ahora este rol que vas a cumplir allí, además de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en educación, que creo que es de enorme trascendencia. Yo pienso que, digamos, que es uno de los problemas sin duda centrales de la Argentina y que hacia futuro, digamos, es el activo más importante que podés dar, ¿no? Así. Y que retroceder en eso sería algo muy lamentable y que si tomamos conciencia del problema y digamos y de que no estamos bien, porque lo que ocurre es que cuando vos preguntas sobre la educación, la gente tiene una opinión bastante crítica del sistema en general. Pero cuando le preguntás sobre la educación de sus propios hijos, las respuestas cambian totalmente y las de sus propios hijos sostienen mayoritariamente que están bien. Por ejemplo, de la primaria el 40% dice que el sistema de enseñanza es bueno en la primaria, pero el 71% dice que el de sus hijos, si están asistiendo, es bueno. Y de última, digamos, es la misma realidad con matices. Hay como contradicciones, claro. ¿Digo? Entonces no hay conciencia, porque no se vive el problema como un problema personal, sino como un problema de los otros, y entonces no se da prioridad a la educación, porque yo lo tengo resuelto. Claro, es decir, la culpa que sea del otro, o que el otro se embrome con tal de que yo tenga lo que quiero. Bueno, un poco esto del egoísmo. Hay un tema, digamos, de yo me preocupo por lo mío, y si creo que lo mío está bien. ¿No? Lo que pasa es que cuando vos ves las evaluaciones, en realidad lo que generalmente creen que está bien, no está bien tampoco. Ajá.
porque si no los resultados no serían esos. Una apreciación equivocada de la Claro. realidad, diremos. No tenemos manera de conocer objetivamente qué es lo que está pasando. Por eso son tan importantes las evaluaciones, que podemos decir si pisa o no pisa, si es pisa o es otra, pero lo cierto es que es muy importante que los padres y los mismos colegios y los docentes y todos tengan como una evaluación de qué es lo que se ha aprendido, qué es lo que se ha transmitido, cómo vamos avanzando, eso comparado entre nosotros y internacionalmente. ¿Estás viajando mucho ahora que dijiste internacionalmente? Ahora Marita, hacia... ayer decía Avelino Porto, tantas líneas de avión y tantas cosas, Marita. Bueno, mi trabajo hace que muchas Claro. veces tenga que viajar mucho. Ahora estoy yendo a Doha, Qatar, a fin de mes, a un congreso sobre los cambios de los valores en el mundo, donde vamos a trabajar desde mi lado. Yo tengo que exponer sobre políticas públicas y felicidad. Ajá. Y de ahí voy a ir a Londres, donde hay una conferencia de los Eisenhower Fellows Mujeres, donde vamos a hacer un análisis. En mi caso voy a presentar los resultados de una encuesta acerca de las mujeres en política. Que vos sabés que es muy interesante tema. Porque, digamos, hicimos una encuesta a nivel mundial en 67 países y el resultado fue de que la mayor parte, 4 de cada 10 aproximadamente, sostienen que el mundo sería igual, no habría diferencia si hubiera más mujeres políticas que hombres. Pero hay un tercio, son más los que dicen que prefieren que haya más mujeres políticas que hombres. ¿Qué hombres? Sí, a nivel mundial. Nos ganan en todo. Pero eso se dice, pero no ocurre después. En la realidad no. No. En los hechos, diremos. Sí. Y el tema de nuestro, cuando viajas al exterior, diremos, sí, con respecto al concepto de que gozamos los argentinos, ¿cuál es la opinión del mundo, diremos, un poco, con respecto a lo que está pasando en nuestro país? Bueno, hay distintos planos, ¿no? Digamos, si vos lo medís en términos de opinión pública de otros países, en general la opinión de los ciudadanos de otros países sobre la Argentina es bastante amigable. En el conocimiento o en el imaginario de lo que es la Argentina. En digamos, centros más académicos o más informados, en general hay una visión de la Argentina en este momento como un país difícil para invertir, con un país sin reglas de juego claras, y digamos como seguridad jurídica también. Sí, baja seguridad jurídica. Bueno, nosotros mismos cuando hacemos evaluación de nuestra calidad institucional, vemos que por un lado tenemos la gran alegría de que la democracia ya no corre riesgos en cuanto a que, pero también que nuestra calidad institucional es baja, la división de poderes no funciona del todo bien, digamos hay mucho reclamo hacia la justicia. El sistema republicano no funciona, así los tres poderes sí, tienen sus falencias, sí, y no se encuentran para resolver las cuestiones. Igual que el resto. Ahora, querida Marita, y con respecto a cómo crees que tenemos que encarar este año y pico, casi 2 años, a las elecciones presidenciales, o no solamente presidenciales, también de gobernadores, salvo Corrientes y Santiago, que ya tienen electos. Las otras provincias eligen gobernadores, legisladores. Sí, digamos, para la elección falta... ¿Vos crees que es factible que entendamos los dirigentes que tenemos que comenzar a dialogar en serio y buscar un entendimiento? Yo creo que es muy importante que buscar en el entendimiento en todo no es posible. Pero hay algunos temas donde realmente, seguramente que hay consenso. Digamos, yo creo que son más las cosas en las que coincidimos. Sí, es que yo creo lo mismo también. Entonces es indispensable que la Argentina, digamos, el Papa mismo nos convoca a una mesa de diálogo
pero nos cuesta mucho, digamos, nos cuesta mucho dialogar, consensuar, trabajar juntos, y mientras no lo hagamos va a ser muy difícil que mientras no vamos a tener soluciones para la gente. El escenario con respecto a las próximas elecciones, digamos, falta mucho y la Argentina es muy dinámica y muy cambiante, digamos. Hoy el escenario no es muy diferente que lo que era 6 meses atrás, digamos, con un Massa más fuerte en intención de voto, digamos, pero todo depende también de qué es lo que pase y cómo evolucione en los próximos meses. El humor de la ciudadanía, cuando hablas, cuando ustedes miden, ¿cómo lo ves? Hoy la gente no está bien, está muy preocupada además porque tiene mucha incertidumbre hacia el futuro. El tema de está descreída, ¿no? El tema de la inflación afecta mucho porque, digamos, para las generaciones jóvenes que no lo han vivido, pero para todos aquellos que han vivido la inflación en la Argentina, trae recuerdos de momentos muy difíciles y eso genera muchísimo temor y mucha inseguridad, sumada a la inseguridad ya de por sí relacionada con la delincuencia y la droga. Es un escenario donde los argentinos están con un humor, digamos, como un momento un poco perturbado. Y la gente no te dice que los políticos o los dirigentes, no solamente políticos, porque también creo que los empresarios, los sindicalistas, etcétera, tenemos que sincerarnos más y decir las cosas como son. Totalmente, la gente pide transparencia y coherencia, digamos. Dejar la demagogia y dejar la corrupción y dejar el narcotráfico, dejar la droga y ponernos a dialogar en serio en las cuestiones que podemos coincidir. Digamos, tomar los principales problemas y trabajar sobre ellos en un plan para resolverlos, con metas y una preocupación genuina en pos del bien común, ¿no? Esta idea de poner el país por sobre todos nosotros, y ese ya de por sí es un factor que debe ser aglutinante para todos nosotros, y desde ese lugar, con nuestras disidencias, pensar, pero siempre con el país por sobre nosotros. Perfecto. Te quiero felicitar de nuevo, te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva institución académica, en educación, y que sigas trabajando. Ahora tenés estos viajes que seguramente te van a mostrar ahí, conocer muchos otros problemas que Exacto. A tu vuelta te comprometemos a volver a Corriente de Pensamiento para leer a los televidentes qué pasó con todo esto. Bueno, te felicito y te deseo toda la suerte del mundo, Marita. Muchas te agradezco gracias. Enormemente que hayas venido. No, gracias por invitarme. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
Quiero agradecerle nuevamente a la doctora Marita Carvalho su gran generosidad en venir hoy al programa. Ni bien asumió como académica en educación, y también por la tarea que realiza. Ha sido muy clara en sus expresiones a decir qué piensa la gente, qué opinan los seres humanos que habitan nuestro país y también el mundo, en definitiva. Así que incluso en este minuto que me falta, que me queda, perdón, quiero rescatar lo último que dijo la doctora Marita Carvalho, que es diálogo, entendimiento, ponernos de acuerdo en temas fundamentales, dejar de lado las cuestiones del individualismo que tenemos un poco los argentinos, actuar con generosidad y con grandeza, que por sobre todas las cosas, dijo Marita, está el país, están los argentinos. Entonces, yo quiero terminar estas conclusiones parafraseando a un gran presidente argentino que fue ministro primero y presidente después, que viene a sintetizar en definitiva lo que acaba de manifestar la doctora Marita Carvalho. Me refiero al doctor Nicolás Avellaneda, cuando dijo: no hay en la nación nada superior a la nación misma. Y llevemos adelante este principio y lograremos superar tantos problemas que tenemos, con grandeza y generosidad. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.